Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo burrito para nuestro nacimiento o pesebre o Sagrada Familia. Recuerden que en el canal ya tenemos a María, tenemos a José, al Niño Jesús, tenemos los 3 Reyes Magos y me estuvieron mucho escribiendo y pidiendo que les haga un burrito o en todo caso una mula y un buey me estuvieron pidiendo también. Así que si ustedes desean lo hacen así como burrito. También sería prácticamente lo mismo si quisieran hacerlo como mula. Solo le cambian los colores, lo pueden hacer todo de color gris o esta parte hacerla rosada y lo demás de color gris. Esta parte también le pueden cambiar de color blanco en vez de negro. Ya es al gusto de cada uno. Así que puede ser un burrito o una mula. Después seguiré subiendo otros animalitos más. Me pueden dejar acá en los comentarios qué animalitos les gustaría. Yo creo que voy a subir, podría ser una vaca. Y también en ese caso podría ser una vaca. Y si lo hacen de otro color puede ser también un buey. Así que nada, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Aquí en la descripción del video voy a tratar de dejarles igual los demás personajes de nuestro nacimiento o pesebre y los materiales que he utilizado para hacer este lindo burrito. Es hilo 100% algodón. Este hilo en la etiqueta dice que es de 4 hebras y si lo medimos es de 2 milímetros de grosor. He utilizado en color gris o plomo, color blanco, color negro, color marrón o café oscuro. Y para los ojos he colocado ojos de seguridad de 6 milímetros, que son los más pequeños. Para rellenar nuestro burrito he utilizado este de aquí, que es relleno de algodón, relleno sintético. Vamos a utilizar crochet de 2.5 milímetros. Aquí aguja lanera, algunos alfileres, una tijera. Y aquí para la parte de las orejas le eché un poco de rubor de color rosado. Y esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar tejiendo las orejas. Y comenzamos con el color gris o plomo. Vamos a hacer un anillo mágico. Entonces cruzamos, miren, la hebra más pequeña para este lado y cruzamos así en nuestro dedo. Ingresamos acá, jalamos hebra. Agarramos y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. La vamos a repetir esta serie 3 veces. Entonces empezamos aquí. Ingresamos ahí en el primer punto y hacemos un punto bajo. Y en el siguiente hacemos un aumento. Ahí va una vez. De nuevo hacemos un punto bajo. En el siguiente un aumento. El aumento es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto, ¿ya? Entonces ahí ya van 2 veces. Y aquí de nuevo hacemos en el siguiente un punto bajo. Y aquí en el último punto un aumento. Aquí ya serían las 3 veces. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos en total. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 3. Y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces vamos contando 9 puntos bajos en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 5. Ya si desean, yo como esta es una pieza pequeña, voy tejiendo y voy contando los puntos. Pero si ustedes desean pueden marcar el primer punto que tejen. Ya con el marcador de puntos lo marcan para que sepan dónde empiezan y dónde van a terminar. Ya entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 6.
Y en la vuelta 6 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Lo vamos a repetir 3 veces. Entonces tejemos aquí un punto bajo. Después hacemos la disminución. Para hacer la disminución agarramos la hebra de adelante del punto que sigue, la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal. Entonces ahí hemos hecho una vez esa serie. Seguimos haciendo un punto bajo y en el siguiente una disminución, ahí serían 2 veces. De nuevo hacemos un punto bajo y en el siguiente una disminución, ahí serían las 3 veces. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser la oreja a la cabeza de nuestro burro. Ya, entonces ahí tenemos una oreja. De estas vamos a tejer 2 iguales. Aquí tengo la otra. Tejemos las 2 y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las patas. Y para tejer las patas vamos a empezar con el color negro. Igual con un anillo mágico. Cruzamos así. Y aquí adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Ya, entonces vamos contando ahí 1, 2, acá ya voy 7 y este sería el último 8. Ahora cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a tejer igual 8 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces aquí esta es la hebra de adelante y acá está la hebra de atrás. Por la hebra de atrás vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya, entonces al final de esta vuelta nos van a quedar igual 8 puntos bajos. Tejemos los 8 puntos bajos por la hebra de atrás hasta terminar y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. Solamente me falta tejer el último punto, que sería el número 8. Y en vez de cerrarlo con el color negro, vamos a cerrar con el color gris, porque vamos a hacer el cambio de color. Cada vez que hagamos un cambio de color, el último punto lo cerramos con el color que nos toque tejer. Ya, entonces ya lo cerramos con el color gris. Hacemos acá 2 nudos, ahí va 1, 2 y ahora vamos a cortar el color negro que ya solamente vamos a tejer en color gris. Entonces nos tocaría tejer la vuelta 3 y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 7 vamos a tejer un punto bajo en cada punto y vamos a tejer normal, ya agarrando las 2 hebras juntas. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 7 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 7 tejiendo 8 puntos bajos en cada vuelta y ahora nos tocaría hacer la vuelta 8. Y miren, para hacer la vuelta 8 vamos a subir así con una cadena, vamos a voltear, vamos a tejer por este lado, por adentro. Ya vamos a tejer 4 puntos así, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Ahora hacemos una cadena, dejamos una hebra larga para después poder coser la pata al cuerpo de nuestro burrito. Jalamos ahí, ven, este lado nos ha quedado 4 puntos, un poco más alto que acá, porque eso va a permitir que a la hora que vayamos a coser las patas al cuerpo encaje mejor y quede mejor de pie o parado, ¿ya? Entonces de estas patas vamos a tejer 4 iguales. Acá yo ya tejí las otras 3, aquí están. Entonces tejemos las 4 y las vamos a reservar. Ahora vamos a tejer el cuerpo y vamos a comenzar con el color gris, haciendo igual un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, acá ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer
6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, entonces tejemos ahí uno, otro más en el mismo punto, serían 2, y así vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos en cada punto, o sea 6 aumentos, y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos aquí nuestro punto bajo, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después un aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5. Y desde la vuelta 5 hasta la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Llegamos a la vuelta 12, ahora nos tocaría tejer la vuelta 13. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos aquí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después vamos a hacer la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Miren, antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar el cuerpo antes de cerrar, porque en la siguiente vuelta ya vamos a empezar con las últimas disminuciones para cerrar. Entonces vamos a empezar a rellenar bien el cuerpo, que quede bien relleno, que tenga la forma, y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 15 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Entonces contamos ahí nuestra primera disminución, aquí la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga nada más porque es para cerrar, y por este pequeño agujero que queda se fijan si le falta un poco de relleno, le colocan un poco más y después vamos a cerrar. Ahora vamos a cerrar. Para cerrar vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces vamos agarrando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado
jalamos ahí. Y ahora acá vamos a hacer, agarrando una hebra, hacemos un nudo, ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Y lo acomodamos ahí. Vamos a cortar esta hebra que nos sobra. Y así nos quedaría listo el cuerpo. Ahora vamos a tejer la cabeza. Vamos a comenzar con el color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí va 1, 2. Acá ya voy 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3. Y la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 12 puntos bajos en cada vuelta y volvemos. Acá estoy terminando la última vuelta, la vuelta 4, y en este último punto sería el 12, y en vez de cerrarlo con blanco lo vamos a cerrar con el color gris, porque vamos a hacer el cambio de color al color gris. Ya, así como hicimos con las patas, el cambio de color lo vamos a hacer igual ahora con la cabeza. Acá hacemos 2 nudos y vamos a cortar el color blanco, porque ahora solamente vamos a tejer con el color gris. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 5, ya, y vamos a tejer la serie de 3 puntos bajos primero. Vamos a empezar acá tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos, y ahora vamos a hacer 6 aumentos. Aquí hacemos un aumento, acá el segundo aumento, aquí el tercer aumento, aquí el cuarto aumento, el quinto aumento y el sexto aumento. Hemos hecho 6 aumentos. Ahora nos quedan 3 puntos bajos y vamos a tejer ahí un punto bajo en cada punto. Entonces, ¿qué es lo que hemos tejido en esta vuelta 5? Hemos empezado tejiendo 3 puntos bajos, después 6 aumentos y hemos terminado con 3 puntos bajos. Entonces, en esta vuelta 5 nos van a quedar al final 18 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 6 y vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos ahí el primero, acá lo vamos a marcar para saber dónde hemos comenzado, y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 6 aumentos. Entonces contamos ahí un aumento, aquí 2 aumentos, este es el tercer aumento, el cuarto aumento, el quinto aumento y el sexto aumento. Ahí hicimos 6 aumentos. Ahora vamos a tejer los 6 puntos bajos que nos quedan aquí. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en esta vuelta 6 hemos tejido 6 puntos bajos, 6 aumentos y 6 puntos bajos. Y en esta vuelta 6 nos van a quedar al final 24 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 7. Y desde la vuelta 7 hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 10, pero antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos de seguridad. Acá ya tiene estos agujeros porque ya se los puse, los he sacado para mostrarles. Miren, nos vamos a guiar acá donde hemos hecho el primer aumento, donde hemos justo hecho el cambio de color al color gris. Ven, acá está el primer aumento, este es el segundo. Ahí en el segundo aumento, en medio, entre esos dos puntos, vamos a colocar un ojo. Y aquí dejamos los dos aumentos de en medio y en ese tercero vamos a colocar en medio del aumento, entre esos dos puntos, colocamos el otro ojo. Y aquí quedaría igual un aumento. ¿Ven? Entonces ahí colocamos el otro ojo. O sea, aquí estamos dejando el aumento de este lado y el aumento de aquí. Y en el aumento que sigue colocamos en medio un ojo. Y aquí igual en el aumento que sigue colocamos en medio el otro ojo. Y si se fijan aquí en medio de los dos ojos quedan dos aumentos. Para que más o menos se guíen ya donde los van a colocar. Y si contamos en vueltas, este es 1, 2, 3, 4. Esa sería la vuelta 5 donde hemos colocado los ojos. Esos ojos de seguridad son de 6 milímetros, ya son los más pequeños. Entonces le colocan los ojos, le van a colocar el broche de seguridad a los dos ojos y después seguimos tejiendo. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 11 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Antes de seguir vamos a rellenar la cabeza. Entonces le van a ir colocando relleno así hasta la parte de acá donde está la parte de adelante de la cara para que quede bien formado. Vamos a rellenar bien y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Contamos ahí la primera disminución, acá la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar la cabeza. Se fijan si falta relleno, le colocan un poco más de relleno para después poder cerrar. Ahora vamos a cerrar acá. Vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar. Ingresamos ahí mismo y salimos por otro lado. Acá agarramos una hebra para poder hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y salimos por otro lado. Y ahora vamos a cortar esta hebra que nos sobra. Y así nos quedaría lista la cabeza. Miren, acá en el cuerpo vamos a tejer aquí contando desde el anillo mágico 1, 2, 3. En esta tercera vuelta vamos a empezar a
tejer para darle altura al cuello. Ya, entonces dejamos un poco de hebra que después nos va a servir para poder hacer 2 nudos con la hebra que terminemos, así que dejamos así un poco. Contamos aquí 1, 2, 3. Ingresamos ahí por cualquier punto, no hay problema, no es exacto, solamente que es en la tercera vuelta. Y vamos a agarrar ahí el crochet, jalamos hebra, hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar a tejer el primer punto. Ahí va uno. En el siguiente tejemos otro más, van 2. En el siguiente otro más, van 3. Y acá en el siguiente otro más, serían 4. Hemos tejido ahí 4 puntos. Ahora nos pasamos a este lado, al costado, y vamos a tejer 1. Y aquí por el costado otro más, ahí van 2. Ahí ya serían 6. Ahora por este lado, miren, aquí donde hemos tejido hay 1, 2 vueltas más arriba. Ahí estamos tejiendo por este lado. Vamos a tejer igual 1, 2, 3, 4 puntos. Y nos vamos aquí a este último ahí para unir con el comienzo. Van 5. Entonces hemos tejido aquí 4 más estos 2, 6 más estos 5, 11 puntos. Vamos a dar una segunda vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya, entonces aquí nos pasamos al primer punto que hemos tejido y vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser esa parte del cuello a la cabeza de nuestro burrito y después poder esconderla también. Entonces estas 2 vueltas que hemos dado aquí es para darle altura y que así nos quede mejor a la hora que vamos a colocar acá la cabeza, ¿ven? Entonces ahora lo que vamos a hacer es fijarnos aquí en la parte de adelante, que quede derecha la cabeza. Le vamos a colocar algunos alfileres para saber dónde la vamos a coser y que no se mueva. Entonces le van colocando ahí los alfileres ahí y acá en la parte de atrás también para que no se nos mueva la cabeza y así poder coserla. Ahora que ya le hemos colocado los alfileres, lo que vamos a hacer aquí es agarrar un punto ahí de la cabeza, lo vamos a coser así, agarrando un punto de la cabeza, vamos jalando y ahora agarramos un punto del cuello y vamos jalando. Seguimos agarrando ahí un punto de la cabeza, jalamos y agarramos un punto del cuello y vamos jalando. De esa manera vamos a coser todo el alrededor, todo hasta llegar de nuevo acá. Hacemos un nudo y salimos por acá, miren, donde hemos salido con la primera hebra para hacer 2 nudos y perdemos las hebras por dentro. Miren, ahora vamos a coser las patas. Acá yo ya cosí las 3 patas. Vamos a coser esta última con ustedes para que vean cómo lo he hecho. Antes de coser las patas la vamos a rellenar con un poquito de relleno nada más. Solo un poco. Entonces le colocamos primero el relleno. Y ahora este lado que están los 4 puntos que tejimos, recuerdan, ese lado va para afuera, para este lado, ya. Y aquí le vamos a colocar un alfiler o los necesarios que ustedes vean para que esto no se mueva. Miren, las patas delanteras las he cosido aquí contando del anillo mágico 1, 2, 3. Ahí van a comenzar a poner una pata. A la misma distancia de este lado van a poner esta. Se fijan siempre que estén a la misma distancia. Y aquí en la parte de atrás, donde hemos cerrado 1, 2, 3, ahí también comencé a coser
la pata trasera y de este lado igual, para que se guíen, ¿ya? Siempre fíjense que queden del mismo tamaño cuando vayan cosen una, y que la otra igual les quede del mismo tamaño, porque a la hora que lo vamos a poner de pie se tiene que parar o estar de pie solo, ¿ya? Entonces, para coserlo vamos a coser de la misma manera que siempre cosemos todas las partes. Lo primero que hacemos es agarrar un punto del cuerpo, vamos jalando. Aquí agarramos un punto de la pata. Aquí igual, seguimos agarrando un punto del cuerpo, un punto de la pata, y así, de esa manera vamos a coser todo el alrededor de la pata hasta llegar acá. Y de aquí voy a salir por este lado donde salí con la primera hebra de la primera pata, ¿ya? Y me voy a ayudar con esas dos voy a hacer 2 nudos y lo perdemos las hebras por dentro, así como ya hemos hecho antes, ¿ya? Entonces voy a terminar de coser esta pata y volvemos. Ahora vamos a coser las orejas. Acá yo ya cosí una. Les voy a mostrar cómo se cose la otra. Lo primero que vamos a hacer es doblar así, para que esto se doble un poco. Y vamos a pasar así. 1, 2 veces así, para que la oreja quede como doblada para adentro. Así, ¿ven? De esta manera. Ahora lo vamos a coser a esta altura. Miren, donde está el ojo, a esa distancia cosemos una oreja, y aquí a esa distancia cosemos también la otra. Y contando, por ejemplo, desde aquí donde termina el ojo, si contamos 1, 2, 3 vueltas más arriba de donde está el ojo, para que se hagan una idea, ¿ya? Igual de esta manera, aquí también voy a contar 3 vueltas más arriba. Y a esa altura voy a coser. Si ustedes desean, la colocan ahí y le ponen un alfiler o 2 para que no se les mueva. Entonces lo primero que hago es agarrar ahí un punto. Vamos a coser de la misma manera que cosemos todas las piezas, siempre agarrando primero un punto de la cabeza y después vamos a agarrar acá un punto de la oreja. Vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza y aquí voy a agarrar un punto de la oreja y lo voy a jalar, lo vamos a acomodar. Y aquí en la parte de atrás voy a hacer lo mismo, agarrar un punto de la cabeza, un punto de la oreja, y de nuevo un punto de la cabeza y un punto de la oreja. Salgo por este lado donde entré con el hilo, donde terminé con el hilo de la primera oreja. Hacemos 2 nudos con estos 2 hilos y perdemos la hebra por dentro. Ya terminé acá de coser las 2 orejas. Ahora vamos a hacerle la cola. Para hacer la cola con el hilo de color gris, aquí en la parte de atrás, miren, aquí donde hemos cerrado contamos 1, 2 vueltas, 3. A esa altura, en la parte del medio, vamos a entrar ahí con nuestro crochet. Vamos a dejar un poco de hebra para después hacer 2 nudos y perderla por dentro. Y ahora vamos a tejer 8 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer puntos deslizados en cada cadena. Empezamos aquí, hacemos un punto deslizado, en el siguiente también un punto deslizado. Seguimos haciendo puntos deslizados hasta llegar aquí. Terminé de hacer puntos deslizados en cada cadena. Ahora aquí voy a hacer una cadena. Dejamos un poco de hebra para poder anudarla con la hebra que hemos comenzado. Y ahora vamos a ingresar ahí con la aguja. Acá mismo, al costado, salimos. Y con esta hebra que hemos comenzado vamos a salir por el mismo lado. Aquí, y miren, de esa manera nos quedaría la cola. Ahora le vamos a hacer acá unos mechones de color negro. Primero voy a esconder estas 2 hebras y de ahí hacemos los mechones.
Ya miren, vamos a cortar 2 tiras de color negro pequeñas nada más. Vamos a doblarlas así por la mitad. Y aquí en la punta de la cola vamos a ingresar ahí. Vamos a pasar esto. Y estos dos los pasamos por dentro. Jalamos. Y vamos a hacer lo mismo con esta. La doblamos a la mitad. Ingresamos aquí. Y estos dos los metemos adentro y jalamos. Ahora esto lo vamos a cortar del mismo tamaño. ¿Ven? Y de esa manera quedaría la cola de nuestro burrito. Ahora le vamos a bordar acá la parte de la nariz. Igual con el hilo de color negro. Vamos a ingresar así. Miren. A la misma altura donde esté el ojo, a esa altura le vamos a hacer la línea de la nariz. Así. Vamos a salir una vuelta más arriba y nos pasamos para el lado. Miren, de esa manera. Y aquí voy a hacer el otro. Salimos ahí por el mismo lado que hemos ingresado y ven. De esa manera le hemos bordado las 2 líneas de la nariz. Acá voy a hacer 2 nudos con estas 2 hebras y las vamos a perder por dentro. Miren, de la misma manera que le hemos colocado estos mechones negros en la cola, le vamos a colocar acá en la cabeza. Vamos a cortar 3 tiras. Acá ya hice 3, vamos a cortar 4. Porque le voy a colocar una aquí también. Y de la misma manera que hemos hecho con los mechones de la cola, vamos a hacer lo mismo. Ingresamos ahí y entramos así, jalamos. Lo vamos a cortar del mismo tamaño que los demás. Y los van a acomodar como ustedes quieran, lo cortan en el largo que ustedes quieran. ¿Ven? De esa manera quedaría también el cabello del burrito. Ahora le vamos a hacer esta parte de acá, que es, si no me equivoco, como un bozal o algo así. No sé bien cómo se llama, pero es esta la línea que tiene aquí y en la parte de atrás. Entonces vamos a comenzar por este costado de aquí. Y vamos a dejar un poco de hebra acá para después poder aprovechar y hacer 2 nudos con esas hebras que vamos a terminar. Hacemos una cadena ahí. Esta hebra la ponemos para abajo. Y seguimos en el siguiente punto. Y hacemos así, un punto deslizado. ¿Ven? Así por todo el borde blanco vamos a hacer eso. Vamos a ir agarrando así. Y haciendo puntos deslizados, así por cada punto, por todo el borde blanco, ¿ya? Hasta llegar de nuevo acá. Entonces ahí hacemos un punto deslizado, ¿ven? Y seguimos haciendo eso hasta llegar acá y volvemos. Miren, acá ya di toda la vuelta. Ahora que he llegado aquí, me voy a pasar para el costado, porque vamos a seguir haciendo puntos deslizados por toda la parte del costado acá. De la misma manera, pero vamos a ir así, tejiendo así, así, hasta llegar de nuevo aquí. Voy a avanzar haciendo puntos deslizados y les voy a mostrar cuando llegue acá de nuevo. Miren, acá ya terminé. Le hice puntos deslizados así por toda la vuelta hasta llegar acá de nuevo. Ya que hemos llegado acá, vamos a hacer ahí una cadena. Vamos a agarrar ahí bien el hilo. Vamos a hacer ahí una cadena. Dejamos un poco de hebra para después anudar con la que comenzamos. Miren así. Ven que acá le hemos dado igual toda la vuelta así, en puntos deslizados hasta llegar de nuevo ahí. Ahora con esta hebra que hemos terminado, ingresamos acá. Vamos a salir por otro lado, por la parte de atrás. Y con la hebra que hemos comenzado vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir por donde hemos salido con esta.
Y con estas 2 hebras hacemos 2 nudos y perdemos esas hebras por dentro. Miren, y para terminar le voy a colocar un poco de rubor de color rosado aquí en la parte de adentro de las orejas de nuestro burrito, así, para que se vea más bonito acá la parte de adentro de las orejas. ¿Ven? Y de esa manera ya nos quedaría listo nuestro lindo burrito para el nacimiento o pesebre o Sagrada Familia. Miren qué belleza de burrito, me gustó mucho. Y ahí se pone de pie solo. ¿Ven? Entonces, este sería el primer animalito de nuestro nacimiento. De ahí vamos a seguir. Vamos a ver si voy a hacer una vaca, parece. O igual esa vaca lo pueden hacer de otro color y puede ser un buey también, que me lo han estado pidiendo. Al igual que este burrito, que también lo podrían hacer como la mula. Es prácticamente lo mismo. Si desean le cambian los colores nada más. Pueden hacer esta zona rosada o todo de color gris. La parte de abajo también pueden hacerla blanca o negra. Ya, así que lo pueden hacer como ustedes más les guste. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chao, chao.